Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saludo a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde Colombia. Y para hoy tenemos como título Caminando en Fe. Primera semana, mis amados hermanos. Como tema principal, mis amados hermanos, la fe de Abraham, parte 2, una fe exploratoria. Amén. Le damos la gloria, la honra a nuestro Señor y en Él encomendamos este tema, que esta palabra llegue a los oídos de aquellas personas que necesitan un aliento de vida, un aliento de palabra viva de nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico Hebreos capítulo 11, versículo 17, versículo 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El uso del verbo en pasado para ofreció indica que en lo que respecta a Abraham, el sacrificio fue completado en su voluntad y en su propósito. Él realmente sacrificó a su hijo, ofrecía su unigénito, a pesar de que Abraham tenía otro hijo, Ismael, el hijo de su intento carnal de cumplir la promesa de Dios. Dios no reaccionó al otro hijo. Lo vemos en Génesis capítulo 22, versículo 1, versículo 14. Así que Isaac podía ser llamado su hijo unigénito, pensando que Dios es poderoso. La palabra griega antigua para pensando en un término de la aritmética que expresa un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Un acto decisivo. Esto significa que Abraham calculó que la promesa de Dios era digna de confianza de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En lo que respecta a Abraham, él ya daba por muerto a Isaac, y fue de entre los muertos que lo recibió de regreso, de una manera que prefigura la resurrección de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, recordéis la historia de cómo el hijo de Abraham nació después de muchos años de que su padre había esperado y anhelado este nacimiento, llegando a ser así su posesión más preciosa, mis amados hermanos, más que cualquier otra. No obstante, en medio de su regocijo, Abraham recibió el mandamiento de tomar a su único hijo y ofrecerlo como sacrificio al Señor, a lo que él consintió. Podéis imaginar, mis amados hermanos, lo que sentía Abraham en su corazón en esa ocasión. Vosotros amáis a vuestros hijos, tanto como Abraham amaba al suyo. Tal vez no tanto, teniendo en cuenta las circunstancias tan particulares. Pero, ¿qué creéis que sintió cuando se despidieron de Sara, la madre, mis amados hermanos? ¿Qué sentimientos creéis que había en su corazón al contemplar a Isaac despidiéndose de su madre al emprender el viaje de 3 días hasta el lugar señalado para el sacrificio? Imagino que todo lo que el padre Abraham pudo hacer fue disimular su gran pesar y ese dolor
al contemplar aquella despedida, mis amados hermanos. Y él y su hijo viajaron 3 días hacia el lugar señalado, Isaac llevando los maderos que servirían para llevar a cabo el sacrificio. Los 2 viajeros descansaron finalmente. En la ladera del monte, y los hombres que los habían acompañado recibieron la orden de quedar allí cuando Abraham y su hijo comenzaron a subir. Entonces el muchacho le dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham debe haber sentido que el corazón se le destrozaba al oír a su hijo. ¿Has olvidado el cordero?, le recordaba a su hijo Isaac, mirando al joven, el hijo de la promesa. El pobre padre solamente pudo decir: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y así subieron al monte, se reunieron las piedras y colocaron los leños. Luego Abraham ató a Isaac de las manos y los pies, y arrodillado sobre el altar, me imagino, mis amados hermanos, que Abraham, como un verdadero padre, debe haber besado por última vez a su hijo, dándole su bendición y su amor, y su alma debe haberse volcado hacia él en aquella hora de agonía, mis amados hermanos, ya que iba a morir por la mano de su propio padre. La escena se fue desarrollando hasta que Abraham desenvainó el cuchillo de frío acero y levantó la mano para dar el golpe que haría brotar la sangre de la vida. Mis amados hermanos, debemos tener presente que Abraham fue salvado de un destino semejante, instigado en maldad por su propio padre. Como con la mayoría de la gente, Abraham debe haber aborrecido los sacrificios humanos. ¿Por qué el Señor requeriría semejante prueba de su fe, mis amados hermanos? ¿Qué podemos aprender de la vida de Abraham, el cual fue fiel hasta el final? Mis amados hermanos, en Génesis capítulo 18, versículo 1, versículo 2, ¿quién conversó con Abraham, mis amados hermanos? No tenemos justificación en enseñar que nuestro Padre Celestial, con otros personajes celestiales, bajase sucio de polvo y muy cansado, y que haya comido con Abraham. Esto no es lo que se enseña en el capítulo 18 de Génesis, mis amados hermanos. El primer versículo de ese capítulo debería decir lo siguiente, mis amados hermanos: después le apareció Jehová en el encinar de Manre. Ese es un pensamiento completo, mis amados hermanos. Y la segunda parte de ese párrafo no tiene nada que ver con la aparición del Señor a Abraham. Y se sentó él a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Estos 3 hombres eran mortales, tenían cuerpos y pudieron comer, lavarse y sentarse, y descansar de su fatiga. Ninguno de estos 3 era el Señor, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en Génesis capítulo 18, versículo 16, versículo 33, el poder de una vida recta. No es raro oír decir: ¿acaso puede una persona vivir de una manera tal que por su causa el Señor tenga misericordia de toda la humanidad? La respuesta
es definitivamente afirmativa, mis amados hermanos. Si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra, ahora mismo seríais visitados con una destrucción completa, mis amados hermanos. Si desecháis a los justos de entre vosotros, entonces el Señor no detendrá su mano, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Los de Amoniat no quisieron arrepentirse ni reconocer que los pocos justos entre ellos eran su única protección, de manera que los mataron y los expulsaron. Amén, mis amados hermanos. Por lo tanto, poco tiempo después, toda la ciudad fue destruida, mis amados hermanos. En Génesis capítulo 18, versículo 19, mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Mis amados hermanos, este versículo ilustra una vez más la rectitud de Abraham. No solamente obedeció él mismo los mandamientos, sino que enseñó a los de su familia a que también fueran obedientes. El deseo de Abraham de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas lo llevó a presidir con rectitud sobre su familia, mis amados hermanos. A pesar de todas las demás responsabilidades que tenía, sabía que si fracasaba en enseñar y en ejemplificar el Evangelio ante sus hijos, habría fracasado en el cumplimiento de la mayordomía más importante que había recibido, mis amados hermanos. Muchos estudios, mis amados hermanos, de la Biblia han tratado de justificar la oferta sorprendente hecha por Lot, quien ofrece a sus hijas para proteger a los hombres a quienes había dado hospedaje, a fin de cumplir con las estrictas leyes de hospitalidad y protección que prevalecían en el Medio Oriente antiguo, mis amados hermanos. La traducción hecha por José dice que cuando Lot rehusó permitir que los hombres de Sodoma dieran satisfacción a sus deseos depravados y bajos, estos se enojaron y le dijeron que no solo tendrían a los hombres, sino también a sus hijas. Mis amados hermanos, en Génesis capítulo 19, versículo 13, ¿en qué consistía la maldad de Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos? A juzgar por el relato de Génesis, es evidente que los habitantes de estas dos ciudades habían llegado a ser sumamente inmorales. Mis amados hermanos, habían llegado a ser sumamente inmorales, participando en homosexualidad y en otras abominaciones. Pero el profeta Ezequiel fue más explícito al decir: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, sociedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación. Y cuando los vi, las quité. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, versículo 50, Santiago dijo que la religión pura era visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago capítulo 1, versículo 27, Sodoma y Gomorra no solamente habían participado de la inmundicia de la inmoralidad sexual, sino que habían negado la ayuda y el sostén a sus semejantes que estaban en necesidad.
Génesis capítulo 19, versículo 26 nos relata sobre la esposa de Lot y la estatua de sal. El relato acerca de la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, ha confundido a muchos estudios de la Biblia. ¿Fue un hecho real o figurado? En las escrituras, mis amados hermanos, hay dos indicaciones de que la frase miró hacia atrás era una forma de decir, volvió o regresó a Sodoma, cuando estaba advirtiendo a los discípulos con relación a la destrucción que vendría sobre Jerusalén. El Salvador les dijo que oyeran sin demora. Jesús dijo: el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 17, versículo 31, versículo 32. Luego los amonestó explicando que quien busca salvar su propia vida la perderá, y el que pierde su vida la encontrará. No miréis hacia atrás a Sodoma, y la riqueza y el lujo que dejáis. No permanezcáis en la casa que se quema, con la esperanza de salvar vuestros tesoros. No sea que la llama os destruya, mas huid hacia los montes, mis amados hermanos. Buscad lo temporal y perderéis la vida eterna. Sacrificad las cosas de esta vida y obtendréis la vida eterna, mis amados hermanos. Podemos deducir entonces que la esposa de Lot regresó a Sodoma, quizás para salvar algunas pertenencias, y fue sorprendida por la destrucción. En Génesis capítulo 19, versículo 26, después de advertir a los santos, diciéndoles que huyesen de la Babilonia espiritual, la cual es la iniquidad, el Señor dice: no mire atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina, mis amados hermanos. Una vez más, se habla del retorno a la maldad. La mayoría de los eruditos están de acuerdo con que el lugar más probable para la ubicación de Sodoma se encuentre hoy día cubierto por la parte sur del Mar Muerto, mis amados hermanos, que tiene un alto contenido de sal. Si la esposa de Lot regresó a Sodoma, seguramente fue sorprendida por la destrucción. Su conversión en una estatua de sal podría ser una forma figurada de expresar ese hecho, mis amados hermanos. Pero aunque no sabemos exactamente qué sucedió a la esposa de Lot, es evidente que pereció. Génesis capítulo 19, versículo 30, versículo 38, el pecado de las hijas de Lot. El relato de la seducción incestuosa de Lot por parte de sus dos hijas nos causa repulsión, pero a la vez ilustra el hecho de que el Antiguo Testamento nos informa de las maldades de la gente, así como de su rectitud. No hay forma de justificar la maldad de lo que hicieron las dos hijas, aunque se podría comprender mejor si que consideramos que pudieron haber pensado que todo el mundo había sido destruido en la catástrofe que vino sobre Sodoma y Gomorra, y que Lot era la única fuente de hijos para ellas. Es posible que Moisés haya incluido este relato en la historia que escribió para mostrar el origen de los moabitas y los amoritas, dos pueblos que desempeñarían un papel importante en la historia del pueblo de Israel. Mis amados hermanos, en Génesis capítulo 20, versículo 1, versículo 18, para comprender más ampliamente la razón por la que Abraham llamó hermana a Sara,
Génesis capítulo 22, versículo 1, versículo 19, el sacrificio de Isaac, una semejanza de Dios y de su Hijo unigénito. Mis amados hermanos, en el libro del Mormón, Jacob claramente enseña que la determinación de Abraham al ofrecer a Isaac es una semejanza de Dios y de su Hijo unigénito. Y eso lo encontramos en Jacob. Una semejanza es un objeto, acto o acontecimiento en la realidad física que es semejante a o tiene la apariencia de una realidad espiritual mayor. La mayoría de los lectores del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, pueden ver inmediatamente similitud entre la prueba de Abraham y el sacrificio de nuestro Padre Celestial. Pero muchos pasan por alto los detalles de esta semejanza que Dios usó para enseñar a sus hijos en cuanto al sacrificio futuro entonces de su unigénito. A continuación detallamos algunos de estos aspectos significativos, mis amados hermanos. Abraham obviamente era un símbolo o un emblema del Padre. Es interesante que su nombre, Abraham, significa Padre glorificado y Abraham significa Padre de una gran multitud. Ambos son nombres apropiados también para nuestro Padre Celestial. Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios. Uno de los significados de su nombre es se regocijará, al igual que Jesucristo. Fue producto de un nacimiento milagroso. Mis amados hermanos, naturalmente el nacimiento de Isaac no fue tan milagroso como el de nuestro Salvador por medio de María. Pero a la edad de 90 años, Sara era una mujer para la cual la concepción no era posible en circunstancias normales. Sin embargo, mediante la intervención de Dios, concibió y dio a luz un hijo. Mis amados hermanos, Pablo, refiriéndose a Isaac, lo llamó el unigénito. Y lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Al mencionar este acontecimiento, el Señor no solo pidió que Abraham realizase un acto similar al que él iba a realizar en el futuro, sino que indicó que tenía que ser en un lugar específicamente señalado por él. Este lugar fue Moriah, sobre uno de los montes que yo te daré. Génesis capítulo 22, versículo 2. Hoy en día, mis amados hermanos, el monte Moriah es uno de los lugares más importantes de Jerusalén. Mis amados hermanos, el sitio, conocido tradicionalmente como el lugar en donde Abraham ofreció a Isaac, es ahora el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca, una hermosa mezquita musulmana, a unos cientos de metros hacia el norte, sobre un punto elevado del mismo grupo de colinas. Hay otro famoso lugar conocido como el Calvario de Cordón, en donde muchos creen que Jesucristo fue crucificado, y su nombre hebreo era Gólgota. Según esto, Abraham no solamente hizo un sacrificio similar al que el padre haría al sacrificar a su hijo, sino que lo realizó en la misma zona. Al llegar a Moriah, el relato dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 6. Y la traducción que hizo dice que Abraham puso la leña sobre la espalda de Isaac. Algunos han visto en esto una semejanza con el hecho de que Cristo llevó la cruz sobre sus hombros cuando iban en camino a la crucifixión. Y lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 17. Amén.
Mis amados hermanos, Isaac voluntariamente aceptó lo que Abraham le pedía. A menudo pasamos por alto este importante detalle. El Antiguo Testamento no nos da suficientes detalles que indiquen la edad de Isaac en ese entonces, pero es probable que fuera ya un adulto. Inmediatamente después del relato del sacrificio sobre el monte Moriah, aparece la declaración de que Sara murió a la edad de 127 años, lo que nos ayuda a darnos cuenta de que Isaac tenía 37 años de edad cuando ella murió, aun cuando el viaje a Moriah hubiera ocurrido varios años antes de la muerte de Sara. Isaac tendría aproximadamente 30 años, al igual que el Salvador en el momento de su crucifixión. Mis amados hermanos, no obstante, la edad exacta no importa. Lo que es significativo es que Abraham tenía más de 100 años de edad. E Isaac era un joven fuerte que pudo haber resistido firmemente si así lo hubiera querido, pero no fue así, sino que Isaac se sometió voluntariamente a lo que su padre intentaba hacer, tal como el Salvador. Una vez que este episodio hubo terminado felizmente, Abraham le puso nombre al lugar y lo llamó Jehová Jireh, que significa en el monte de Jehová será provisto. Según lo dicho, parece ser que el sacrificio ofrecido por Abraham fue entendido como una semejanza, o sea, un acto simbólico de fe, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Le damos las gracias por este maravilloso y bondadoso día. Que este tema sea de mucha importancia, de mucha edificación para aquellas personas que lo escuchan, para aquellas personas que se ha llegado a la palabra. Paz a vos, mis amados hermanos.